Mi nombre es Sandra Cristina Rojas Cardona, yo soy trabajadora social, magíster en intervención en relaciones familiares, soy docente e investigadora vinculada a la Universidad de Caldas y también actualmente inscrita en el Centro de Estudios de Conflicto, Convivencia y Violencia CEDAW. Voy a orientar el módulo de enfoque de género desde algunos principios y conceptos claves para el diplomado en atención integral a víctimas de violencia sexual. El contenido de la presentación va a ser específicamente hablar de qué es género, algunos antecedentes del concepto que me parece importante tener en cuenta, un contexto que vincula la mirada política que tiene este concepto antes y actualmente, para aterrizar ya en el enfoque de género, qué es y cuáles son los conceptos que se relacionan y las categorías que se relacionan con este enfoque y terminaremos hablando un poco de qué permite la incorporación del enfoque de género específicamente en el sector salud. Entonces, quisiera empezar hablando que el género es un estructurador social que determina la construcción de roles, valoraciones, estereotipos e imaginarios asociados a lo que culturalmente pensamos que es lo femenino y lo masculino. En este sentido, tenemos que poner sobre la mesa un aspecto importante, y es que como construcción social está determinada también por unas relaciones de poder que se materializan y que agudizan también unas formas de desigualdad que históricamente nos han acompañado. Es importante también entender que estas construcciones sociales difieren entre sociedades, culturas y, por ejemplo, de allí viene la sistematicidad de la violencia, por ejemplo, en términos de las violencias sexuales. También es importante entender que se transforman en el tiempo y que parten precisamente, como es una construcción social, de estas expectativas colectivas de género que se modifican y donde intervienen otras categorías como la clase, el periodo de curso de vida, el lugar que ocupen los sujetos sociales en el ordenamiento socioracial y que precisamente permean todas las estructuras de vida, sociales, culturales, económicas, y por ende tiene impacto en diferentes ámbitos como el individual, el comunitario y el colectivo. En este sentido, cuando hablamos de qué es género, es importante tener pendiente o sobre la mesa dos ideas claves. Que género necesariamente tiene que ver con cómo la sociedad define lo que es ser hombre y ser mujer, que es diferente o que es distinto al sexo o a ese hecho biológico, porque constituye específicamente este aspecto de género lo que social y culturalmente construimos y esperamos de hombres y mujeres. Y también, como lo dije en la presentación anterior, esto cambia y tiene que ver con el tiempo y con la connotación que le da cada cultura. Es así que en todas las sociedades se extienden desigualdades y situaciones injustas producidas precisamente por estas expectativas y por lo que nosotros pensamos, se nos ha enseñado, se nos ha socializado de lo que creemos que tiene que ser los hombres y las mujeres. Y esto, digamos que aterriza en roles diferenciados y en oportunidades diferenciadas de hombres y mujeres que siento que agudizan estas desigualdades, como ya lo habíamos visto. Las características que acompañan el género, algunas ideas fuerza que siento debemos arropar a esta categoría, es que primero es una construcción social, es decir, como es una construcción social, puede ser deconstruida. El género es aprendido y no es dado. Estas características se aprenden, pero no son dadas. Cuando hablamos de que son reproducidas en la sociedad, es importante también tener en cuenta que al hablar de género necesariamente estamos hablando de relaciones de poder y que estas relaciones de poder podríamos decir en términos muy de Bourdieu, determina oportunidades de actuación para hombres y para mujeres, determina oportunidades, por ende vulnerabilidades o formas de actuar en la sociedad. Es importante también como ideas fuerzas determinar que lo femenino, que de lo que se habla, digamos, en los estudios recientes de género, es que ya no hablamos de hombres y mujeres, sino que hablamos de cómo lo femenino y lo masculino
como construcción social de lo que es ser hombre y mujer, circunda y habita y se mueve en el mundo, cómo lo femenino y lo masculino que habitan todos se mueven en el mundo y que da unas atribuciones culturales y unos valores. Es importante también tener en cuenta que es cambiante porque tiene un carácter histórico y que es importante, sobre todo en términos de salud y de la atención a víctimas de violencia sexual, entender la interseccionalidad como que además de opresiones de género, nosotros estamos transversalizados por otros tipos de opresiones, como la clase, la etnia, la posición social, entre otras. Aquí es importante, me parece muy importante tener en cuenta la sistematicidad de la violencia que tiene que ver con los impactos que sean no solamente para los sobrevivientes de las violencias sexuales en este caso, sino que hablamos de los impactos, como ya le mencioné, que hay a nivel familiar y comunitario y que se tiene que tener en cuenta cuando intentamos estudiar el género, por ejemplo, dentro de las violencias sexuales. Aquí es importante también que como no hablamos de hombres y mujeres, sino de lo femenino y lo masculino, hablamos de las masculinidades reflexivas, que es una categoría que se hace fuerte hace un par de décadas en el país y que habla de cómo los hombres se piensan su lugar en esta sociedad y un llamado a que cuestionen esas masculinidades hegemónicas que siempre se les ha dado. Y finalmente, el término de igualdad y equidad, y es que necesitamos igualdad de derechos para que con equidad podamos acceder a ellos. Ahora bien, cuando hablamos de género, ¿en qué se materializa el género específicamente en la sociedad? Entonces, recordemos, pasamos de entender el género como una construcción sociocultural de identidades. También partimos que el género es un distribuidor de roles y espacios, acuérdense de las relaciones de poder, y que el género, además, a partir de estas distribuciones desiguales, pues también distribuye desigualmente oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Que esta desigualdad se acentúa en algunos ámbitos en las mujeres, es importante también ponerlo sobre la mesa, pero hablemos que hablar de género, hablemos y pongamos en la conversación que hablar de género no es hablar de mujeres necesariamente, sino hablar de hombres también, es decir, acuérdense, y trascenderlo a lo masculino y lo femenino. Esa materialización de género se da en tres aspectos importantes a lo largo de la historia que quiero tocar hoy, seguramente hay otros, pero que tienen que ver con la sociedad. Y es la división sexual del trabajo, que a partir de estas expectativas en lo que es ser hombre o mujer, se le da unas atribuciones para trabajar. Es decir, el ámbito que generalmente se ha visto, entiendo que ha cambiado, pero que puede ser así. A las mujeres el ámbito privado, lo familiar, el cuidado, y a los hombres lo público, el trabajo fuerte y una serie de características que tienen que ver con esa idea de lo que es ser hombre. Y esto aterriza en un concepto que me parece muy importante, que es determinante para entender la sistematicidad, por ejemplo, de las violencias, y es entender el trabajo reproductivo, que tiene que ver con esa asignación de trabajo de cuidados o la feminización del cuidado a lo largo de la historia de la humanidad, que tiene que ver con que las mujeres son históricamente las que cuidan y determinan que el hombre no tenga una actuación allí importante. Esto también tiene que ver con la valoración que se le da al trabajo de cuidados sin tener en cuenta aspectos importantes en términos de economía, y es que el trabajo de cuidados también aporta al Producto Interno Bruto de los países y otro tipo de determinantes económicas que no se tienen en cuenta porque lo femenino es poco valorado y por ende el trabajo de cuidados que está feminizado es poco valorado. Y ahora a esos estereotipos que también acompañan la vida de las personas, que tienen que ver con el sexismo y con el androcentrismo, que nos hablan, por ejemplo, en el sexismo de una hipótesis injustificada de inferioridad a partir del sexo, y el androcentrismo que nos ubica en la idea de considerar a los hombres como, digamos, el parámetro del humano y la única representación de la humanidad, que invisibiliza también el papel de las mujeres. Es decir, somos diferentes, pero podemos tener acceso a lo mismo. Es decir, la diferencia no tiene que ser sinónimo de menor valía.
Ahora bien, para hablar de género tenemos, y para politizar este concepto, tenemos que tener en cuenta los antecedentes. El término o el concepto de género se instala a nivel académico en los años 60 y 70 desde la sociología y la psicología, pero digamos se articula con el movimiento de mujeres que posibilita la idea de politizar el género e incursionarlo posteriormente en acciones concretas de los países. Y es así que el contexto internacional nos habla que, por ejemplo, la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de la Organización de las Naciones Unidas, la declaración, por ejemplo, de acción de plataforma de Beijing y la declaración de Montreal como escenarios donde se politiza el asunto de género, que es producto de la veeduría y la presión que hacen los movimientos feministas en el mundo, incorporan, por ejemplo, hay muchas críticas frente a la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de las Naciones Unidas o la misma plataforma de acción de Beijing. En esta cuarta conferencia, por ejemplo, se hace énfasis que solamente se enfoca en el cuidado y es ya en la plataforma de acción de Beijing donde se incorporan otros ámbitos que tienen que ver con las violencias, con lo laboral, con lo económico, que afecta a las mujeres y que se tiene que ver incorporado, por ejemplo, en la Declaración de Montreal, que ya empieza a abordar los temas de lo LGBTI. Y sobre todo lo que pone sobre la mesa este contexto es que los países tienen que garantizar a partir de sus planes, programas y proyectos acciones específicas en el caso de nuestro país, en el Estado colombiano. En ese sentido, la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible de las organizaciones de Naciones Unidas plantea que no solamente, es decir, que hay que reafirmar los esfuerzos y concretar estos esfuerzos en planes, programas y proyectos y la transversalización del enfoque de género en los planes, programas y proyectos para poder reducir estas brechas de desigualdad de las mujeres y de las actuaciones de hombres y mujeres en el mundo. Es importante aquí ya plantear qué entendemos por enfoque de género. El enfoque de género aparece entonces a partir de estos antecedentes, incorpora una dimensión política y aparece como una categoría de análisis, no solamente para el análisis, sino para la acción, que contribuye a la visibilización de todas esas formas de desigualdades que hablamos anteriormente a partir del análisis del concepto de género y tiene en cuenta que ese mismo enfoque de género tiene que vincular un análisis interseccional en la salud. Es decir, al hablar de género tenemos no solamente que quedarnos en el enfoque de género, sino incursionar otras opresiones que tienen que ver con la sexualidad, con la etnicidad, con la posición social o económica, con la edad, también en este momento, por ejemplo, con el estatus migratorio y con la procedencia y la presencia o no de discapacidad que agudizan esos escenarios de desigualdad en las mujeres. Hay unos conceptos relacionados que son muy importantes considerar, digamos, para entender esta dimensionalidad de lo que es el género o el enfoque de género, y es hablar inicialmente del sexo, la identidad de género y la orientación sexual. Por género entendemos esa perspectiva biológica que se refiere a las características genéticas, endocrinas y morfológicas del cuerpo, donde se posiciona una categoría que es muy importante al día de hoy, que tiene que ver con la identidad de género, que es la intersexualidad, que digamos es una variante orgánica bajo la cual, más allá del sexo cromosómico, perdón, y gonadal o anatómico, cuando esto no coincide con los dos sexos a los que tradicionalmente se les ha asignado relevancia a nivel social. La identidad de género aparece como un asunto fundamental que hace referencia al autorreconocimiento, es decir, que una persona tiene una comprensión de sí misma a partir de la construcción social, histórica y cultural que se le ha dado, con la que él quiere coincidir, y
de lo que tradicionalmente se ha definido como masculino y femenino, que es de lo que estamos hablando. Todas esas atribuciones sociales y culturales que se le da a la persona, pero en este sentido es el autorreconocimiento que yo tengo a partir de esas atribuciones culturales que no necesariamente tienen que coincidir con el sexo. Y aquí hablamos de la masculina, de la femenina y de la transgénero. Y aparece una categoría importante que es la no binaria, la cual no se identifica ni con lo femenino ni con lo masculino, sino que transita necesariamente entre estas identidades de género. Aparece también la orientación sexual y aquí aparece la orientación sexual como la atracción afectiva, erótica o sexual de una persona hacia otra. Esa otra persona, digamos, aquí aparecen unas categorías importantes que son las personas heterosexuales, la orientación sexual, perdón, heterosexual, la homosexual, la bisexual y la asexual. En la heterosexual, digamos, comprendemos todo este grupo de personas cuya atracción afectiva, erótica o sexual tiene que ver con personas del sexo contrario. La homosexual tiene que ver con todas estas personas, con todas esas orientaciones, cuya persona siente una atracción física, perdón, afectiva, erótica o sexual con personas de su mismo sexo. Y la bisexual, que tiene que ver con la atracción, lo emocional, digamos, la atracción por personas de su mismo sexo, perdón, por la atracción por la bisexual, son personas que sienten atracción erótico, afectiva o sexual por ambos sexos, por hombres y mujeres, o por lo masculino y lo femenino. Y la sexual son personas que se identifican o que se definen como que no tienen atracción sexual alguna. Esto es importante para determinar, por ejemplo, estos conceptos de sexo, de identidad de género y de orientación sexual ratifican la idea de que el género es una construcción social y que por ende conceptos como la identidad de género y la orientación sexual tumban con la idea de que eso es dado y ratifican la idea de que es una construcción sexual y que puede ser deconstruida. ¿Qué implica entonces la incorporación del enfoque de género en salud? Es muy importante, digamos, primero problematizar la mirada que nosotros tenemos del género, teniendo en cuenta que esas atribuciones culturales, lo reitero, les dan oportunidades diferenciadas a hombres y mujeres. Y esto específicamente se ve, digamos, se aterriza, por ejemplo, lo aterriza el plan de salud poniendo sobre la mesa que el enfoque diferencial en salud abraza la idea o es una estrategia que permite reconocer y organizarse frente a las diferentes personas y colectivos, y así como la posibilidad de tener en cuenta todos estos determinantes sociales en términos de género, de etnia y de clase social. Aquí aparece en el enfoque diferencial de salud, es decir, tener en cuenta todo este tipo de variantes, de determinantes en salud, el concepto de vulnerabilidad, que es un gradiente que aumenta teniendo en cuenta estos determinantes sociales, que este nivel de vulnerabilidad puede aumentar la probabilidad de ser afectado diferencialmente. Y por ende aparecen en el enfoque de género en salud, que es una apuesta que sé que está mediada por el Estado y que también es producto de todos estos acuerdos internacionales y de la politización del enfoque de género o del concepto de género con estos acuerdos internacionales que el país firma y con estas garantías a las que él se compromete en términos de género, y nos habla que este enfoque de género en salud lo que permite o lo que busca es visibilizar esas inequidades derivadas de las relaciones establecidas entre hombres y mujeres. Acuérdense y que anteceden, por ejemplo, este concepto de género, acuérdense que lo vimos, y es que hay que poner sobre la mesa el enfoque de género en salud
en el sentido en que hay que determinar estas variables históricas en cuanto a que hombres y mujeres no han habitado igual el mundo y no hay igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos para hombres y mujeres. Esto tiene que ver, digamos que estas relaciones establecidas entre hombres y mujeres como sujetos también están transversalizadas por diferentes momentos vitales, por diversidad de cosmovisiones y por diferentes condiciones en salud, que ponen sobre la mesa también cuando vamos a incorporar el enfoque de género en salud en dos conceptos que son importantes: la igualdad de género en salud y la equidad de género en salud. Aquí me parece importante también ratificar que las acciones afirmativas de alguna manera son las que permiten esta conversación entre el enfoque diferencial en salud y el enfoque de género en salud, y habla específicamente de unas acciones que se tienen que ver como eh, plasmadas en políticas o medidas dirigidas a favorecer un determinado grupo de personas para reducir o eliminar todo tipo de discriminaciones socioculturales, económicas, en razón de género también, y esas acciones afirmativas tienen que estar garantizadas inicialmente por el Estado y materializadas en políticas, en la transversalización, por ejemplo, del enfoque de género y todo este tipo de planes y programas que el gobierno o los estados tienen que llevar a cabo. Entonces, volvemos a la idea del enfoque de género en salud, que busca visibilizar y analizar todas estas inequidades que se presentan a razón de lo que pensamos que es ser hombre y mujer, y se incorpora también dos categorías importantes, reitero: la igualdad de género en salud y la equidad de género en salud, que plantean como igualdad de género en salud, que es la igualdad de oportunidades para el desarrollo de hombres y mujeres y población LGBTI, y que ratifica la importancia de la transversalización de ese enfoque de género en las políticas públicas, es decir, que siendo diferentes nosotros podamos tener igualdad de acceso al derecho en la salud, por ejemplo, en este sentido, y que conversa con la equidad de género, que es un medio para alcanzar la equidad de género y que implica necesariamente promover acceso y control de recursos de acuerdo con esas necesidades específicas de hombres y mujeres que hablábamos. Entonces, el enfoque de género en salud es un asunto que incorpora unos antecedentes políticos ratificados en políticas públicas del Estado y garantías, que es un enfoque que tiene que tener en cuenta las desigualdades históricas y de oportunidades que se da en razón de ser hombre y mujer, que son construcciones sociales que varían a partir de las sociedades y a lo largo de la historia, y que las personas que dan esta atención integral en salud pues tienen que considerar, además de ese enfoque de interseccionalidad que dice: hay unas diferencias a partir de estas asignaciones de género, pero usted las tiene que poner a conversar con diferencias de tipo étnico, económico. No es lo mismo hablar de mujeres indígenas viviendo desigualdades a una mujer europea que tiene otro tipo de condiciones socioculturales. Es decir, este tipo de consideraciones también se tienen que tener en cuenta cuando hacemos la atención integral en salud. Entonces, es todo por hoy. Espero que haya sido muy claro y pues por supuesto esperamos preguntas o algunos conceptos que ustedes quieran aclarar. Aquí es muy importante tener en cuenta, y quiero cerrar con esto, que esta mirada de incorporación del enfoque de género en salud también es atribuido a la veeduría que hacen las mujeres y las mujeres organizadas en términos de movimientos de mujeres, para que este enfoque de género sea una garantía y el Estado, a partir de la firma de estos acuerdos, reitero, pueda hacerlo visible y real en la atención que le damos a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas a partir de la consideración de estas condiciones. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.